Hola, soy Ernesto y en Vanguardia Laboral queremos llevarte el derecho del trabajo de forma sencilla y entretenida. En Colombia nos hemos matado desde el siglo XIX a través de una violencia reciclada que repite el mismo patrón. Dividimos a la sociedad en dos, nos identificamos con una de las partes y vemos a la otra como el demonio. Realistas contra independentistas, centralistas contra federalistas, liberales contra conservadores, derecha contra izquierda. Esta violencia tiene fundamento en dos motivos. Por una parte, en Colombia no entendemos que vivir en sociedad necesariamente genera conflictos por intereses contrapuestos, lo que en algunas ocasiones nos convierte en adversarios. Pero hasta ahí, adversarios. No, en Colombia escalamos ese concepto y vemos al otro como enemigo. Entonces hasta que no esté hundido, vencido y humillado, hasta ahí no estamos tranquilos. Y de otro lado, en segunda medida, el germen de esta concepción de enemistad está en discursos de odio que nos decimos a nosotros mismos, que expresamos a las personas y que a la larga llegan a ser imaginarios colectivos que quedan enquistados en la sociedad colombiana sin que nosotros seamos conscientes de ellos y que tampoco podamos excluir. Pregúntele a uno de sus abuelos por la violencia partidista y seguramente le dirá algo así como esos cachiporros de mal origen simple y sencillamente quieren vivir en pecado y en desorden, y eso nosotros no podemos permitirlo. Además han matado a mi papá, a mi mamá, a mi abuela, me han quemado la casa, me han sacado del pueblo, etcétera. Y si usted habla con un liberal, le dirá algo muy similar, algo así como esa godarria de mal origen. Lo único que quiere es convertirnos en curitas y monjitas y mantenernos en el subdesarrollo económico. Y seguramente también le habrán matado al papá, al abuelo, le habrán quemado la casa, lo habrán sacado del pueblo, en fin. Nada, ¿usted cree que esto no es con usted, que estoy hablando de un país del sudeste asiático y de hace 500 años? Si cree que es así, piense qué está diciendo usted, por ejemplo, en redes sociales con temas actuales. Piense si usted es de derecha y no dice algo así como, es que esos son vagos que no quieren trabajar. O del otro lado, si usted dice vainas como, esos son privilegiados que no quieren soltar sus privilegios y se aprovechan y nos quitan nuestros derechos, y entonces publicas imágenes como que tus privilegios no te nublen tu empatía, dando a entender que unos son unos desalmados avaros y otros son unos vagos perezosos. Y en la mitad de esos dos extremos hay un montón de matices que hablan más de la realidad de nuestro país, de su realidad y de la mía. La historia que te traigo hoy refleja con claridad cómo es la idiosincrasia colombiana, cómo concebimos nosotros a la violencia y cómo nos ponemos de un lado o de otro para demonizar a la contraparte. Lo digo porque no vas a encontrar un solo video en el que no cataloguen a los huelguistas como hermanitas de la caridad y a la United Fruit Company como Lucifer encarnado lleno de maldad. No vas a encontrar un video ecuánime en el que te digan, aquí simplemente es el choque de dos intereses. Bueno, con excepción de algunas declaraciones de la senadora María Fernanda Cabal, que son exactamente lo mismo, pero del otro lado, diciendo como esta matanza nunca existió y esto es simplemente un conflicto armado, que tampoco es así, tampoco es así. La historia que te traigo hoy comienza en el siglo XIX, cuando en Colombia, por nuestra ubicación y nuestras condiciones, nos dimos cuenta que sembrar banano era beneficioso. Pero muy a tu sorpresa y a la mía, el primero en llevar banano a Estados Unidos no fue un gringo, fue un colombiano que se llamaba José Manuel González Bermúdez, por allá en 1889 en un barco que se llamaba Simón Dumoy. No sé si era un nombre francés, pero así se llamaba el barco. Esta persona llevó determinada cantidad de bananos, pero desafortunadamente cuando llegó a Estados Unidos
su cargamento estaba podrido. Entonces las autoridades sanitarias gringas lo obligaron a desechar el banano e enviarlo al mar. En este momento entra en escena la United Fruit Company, que se llama así porque es la fusión de la Tropical Trading and Transport Company y la Boston Fruit Company. Fue una compañía que llegó a tener el control de las plantaciones de banano en Centroamérica y el norte de Sudamérica, o sea, Colombia, y tenía el monopolio, más o menos el monopolio del banano en el mundo, para exportarlo a Estados Unidos y para exportarlo a Europa. Entonces, de entrada, la United Fruit Company permitió que el banano se exportara a los países del norte. ¿Por qué? Porque contaba con barcos refrigerados, invirtió en red ferroviaria en el país, invirtió en publicidad para promocionar el banano como un alimento saludable en Estados Unidos y en Europa, y por supuesto trajo un montón de tecnología agrícola para mejorar la producción. El banano llegó a Colombia, este es un dato suelto que no conté en el contexto, por Panamá, y sembraban una variedad que se llamaba Gros Michel, o que se llama Gros Michel. Entonces, como primera medida tenemos un esfuerzo económico de la United Fruit Company que posibilitó la creación de muchos puestos de trabajo, lo que a su vez significó que varias personas de Colombia salieron de la pobreza. Por supuesto, teniendo como interés su lucro. Es decir, la United Fruit Company venía aquí a ganar plata, claro, pero dentro de sus intereses, o al lado de sus intereses, también iban los intereses de personas necesitadas colombianas que salieron de la pobreza a través de estos puestos de trabajo. Y como segundo elemento a tener en cuenta, la United Fruit Company pagaba muy bien, y esa era la razón por la cual muchos trabajadores del país se desplazaban a la costa norte atlántica para acceder a estos buenos sueldos. Entonces, dos conclusiones. Ya dijimos la primera: estos puestos de trabajo fueron posibles por la inversión de la United Fruit Company, y ellos no venían aquí a esclavizar a nadie. Por el contrario, pagaban muy bien, muy bien. Ya después de ese contexto, estamos hagamos de cuenta que es el 11 de noviembre de 1928. Los trabajadores que laboraban con la United Fruit Company se presentaron ante la empresa para negociar ciertas cosas. La compañía simplemente dijo: ustedes no son mis trabajadores, yo no voy a hablar con ustedes. Así que presentaron un pliego de peticiones con 9 puntos. El punto central era la celebración de un contrato de trabajo entre la United Fruit Company y ellos, porque el modelo de contratación era que la United Fruit Company daba plata a ciertas gamonales, que no necesariamente eran las élites costeñas, sino gamonales, que después subcontrataban a otros trabajadores, y por supuesto en el medio se quedaban con algo de dinero. Entonces, el punto central del pliego de peticiones era la celebración de un contrato de trabajo entre la empresa gringa y los trabajadores, un aumento salarial para los que menos ganaban, porque la normalidad o la generalidad de los trabajadores ganaba bien, pero cuando entraban a trabajar no ganaban el mismo dinero. Entonces pretendían que se homogeneizaran los sueldos, y los que menos ganaran lo mismo que lo que ganaba la generalidad. Descanso dominical remunerado, indemnizaciones por accidentes de trabajo, la mejora en centros hospitalarios de la zona para atender a los trabajadores, entre otras. Entonces, la huelga empieza porque la United Fruit Company ni siquiera los recibe, y tenemos que saber que los trabajadores obviamente vivían de su jornal, de lo que les pagaban a diario. Eso significaba que no tenían recursos para mantenerse, y para continuar en la huelga lo que hicieron fue actos quizás no tan santos, como robar ganado en la zona, algunas tiendas, hacer desórdenes en la región Caribe, porque tenían que vivir y no ganaban dinero como contraprestación a su trabajo porque no estaban trabajando. Entonces, así las cosas, José María Núñez Roca, el gobernador para la época del departamento de Magdalena, dijo: esta situación está muy peligrosa, se me está saliendo de las manos,
y llama al gobierno central. El presidente era Miguel Abadía Méndez y él encarga de este tema al ministro de Defensa Ignacio Rengifo, quien a su vez tenía un hombre de confianza que era el general Carlos Cortés Vargas. Además del grave orden público que se vivía en la zona, hay que tener en cuenta que, aunque esto nos parezca muy lejano hoy, hace 100 años, en 1928, hace 90, pongámosle, acababa de pasar lo de Panamá. La independencia de Panamá había sido en 1903 y en Colombia el gobierno central tenía miedo de otra independencia y tenía miedo que ciertas empresas petroleras, tal y como sucedió con otras empresas gringas o con el gobierno gringo en Panamá, influyeran para fundar la República Independiente del Zulia. Entonces para el gobierno central era una presión altísima porque no querían que otra parte del país se independizara. Tenían la presión de la United Fruit Company y de los otros actores del conflicto que ya hemos hablado, como estas personas que eran los intermediarios entre la United Fruit Company y los trabajadores. Entonces, Ignacio Rengifo encarga de la situación a Carlos Cortés Vargas. Carlos Cortés Vargas llega a la zona más o menos el 14 de noviembre de 1928, se da cuenta de la gravedad de la situación y acude a un batallón en Barranquilla. Cuando los soldados del batallón de Barranquilla llegan a Ciénaga y sus alrededores, interactúan con los huelguistas de una manera muy amistosa, sobre todo porque son tíos, compadres, en fin, familiares de los trabajadores de las bananeras y ven con mucha simpatía la huelga. Y en ese momento, Carlos Cortés Vargas dice: hey, yo no voy a poder controlar la situación con soldados costeños. Así que empieza a dispersar el batallón de Barranquilla a través de envíos pequeños a su batallón de base y se comunica con el gobierno central y dice: necesito tropas cachacas, es decir, santanderianos, boyacenses, paisas, rolos. Y empiezan a llegar las tropas. Durante ese interregno, él es nombrado la autoridad política y expide ciertos decretos en los que prohíbe la aglomeración de personas y declara a los huelguistas como vagos y digamos que se refiere a ellos de una manera peyorativa desde el gobierno. Mientras tanto, la United Fruit Company estaba accediendo a todos los puntos del pliego de peticiones, con excepción, y este era el más difícil, a celebrar un contrato de trabajo directamente con los trabajadores de la huelga. Para el 5 de diciembre, el rumor era que la United Fruit Company iba a firmar todo. Y en este punto, insisto, ellos habían cedido con todo, pero el hecho de celebrar un contrato de trabajo les significaba muchos contras. Entre otros porque en las demás regiones en las que trabajaban no se les exigía lo mismo. Además tenían la presión de las personas con las que normalmente trabajaban, porque insisto, los gamonales que traían los trabajadores eran los menos interesados en que se celebrara un contrato de trabajo con la United Fruit Company, porque serían ellos los que perderían. Y no estoy hablando de terratenientes y gente con mucho dinero, no, estoy hablando de la gente que coordinaba con los trabajadores. Y además, la United Fruit Company sentía que pagaba muy bien, cosa que era cierta en comparación con los sueldos de la época. Entonces, esa para ellos era un pedido exagerado por parte de los trabajadores. Y ellos se decía que estaban accediendo a los demás puntos. Pero el 5 de noviembre hubo el rumor, insisto, que la United Fruit Company, su representante, y los huelguistas se iban a poner de acuerdo. Entonces llegaría el gobernador del Magdalena a ser testigo de la firma del acuerdo. Pero desafortunadamente así no sucedió. Entonces, en la plaza, en la estación de ferrocarriles de Ciénaga se reúnen estas muchas personas. Hay gente que dice que eran 5.000 reunidas. Y esperando la firma, se quedan esperando. Y entonces llega el general Cortés Vargas a la 1 de la mañana del 6 de diciembre de 1928. Pongámonos en contexto, son 5.000 personas
que están completamente decepcionadas porque saben que la firma no va a llegar y en un principio los habían ilusionado. A su alrededor sienten vagones del tren en los que en sus techos están los soldados cachacos, llenos, o bueno, llenos no, armados hasta los dientes, sobre todo con ametralladoras. Y dentro de ese contexto de tristeza, vienen los militares y les dicen, se expidieron ciertos decretos, es hora de que se retiren y se dispersen, porque están prohibidas las aglomeraciones de más de 3 personas. Vamos a sonar 3 cornetas cada 5 minutos. Si al final ustedes no se han movido, vamos a empezar a disparar. El silencio se sintió y seguido a ello una voz que dijo que se tomaran el tiempo porque ellos iban a quedar. Y efectivamente, el ejército obvió el tiempo que les había dado y abrió fuego contra las 5.000 personas que estaban ahí. Alrededor de 5.000. Aquí nace el mito. Y sobre todo por 100 años de soledad. Porque García Márquez en su libro dijo que eran más de 3.000 muertos que se apilaban en los vagones del tren y eran arrojados al mar o puestos en fosas comunes. Después, tiempo después, dijo que 3.000 era un número exagerado. Por su parte, Carlos Cortés Vargas, quien publicó un libro tiempo después que se llamaba Los sucesos de las bananeras, dijo que los muertos ascendían a 47. Pero lo importante y la leyenda es que supuestamente en la mañana, en la madrugada del 6 de diciembre de 1928, en esa plaza, en Ciénaga, amanecieron 9 cuerpos. Y que esa era la manera de decir del gobierno central y de la United Fruit Company que los 9 puntos del pliego de peticiones estaban muertos. A día de hoy no se sabe cuántos fueron los muertos. Pero lo que sí se sabe es que fueron muchos y que fue una cadena de errores de uno y de otro. Que por supuesto los huelguistas abusaron de su situación para aprovecharse de ciertas personas de la región y generar caos. Y que la United Fruit Company y el gobierno central abusaron de su poder y mataron a personas que definitivamente eran inocentes. Lo que sí está claro, y a eso voy, o a eso me refería con la introducción del video, es que en Colombia creamos estos discursos de odio, y lo digo desde la época. Entonces, Jorge Eliezer Gaitán fue después a la zona, se informó, hasta se dice que consiguió clientes en su labor como abogado, es decir, que tenía intereses financieros y personales en el tema. Y toda su vida habló con su caballito de batalla de la masacre de las bananeras, diciendo que la élite conservadora y liberal se aprovechaba del pueblo, cuando él tenía también intereses, no solo económicos, sino también políticos. Porque en más de una ocasión le preguntaron, doctor Gaitán, ¿cuándo va a dejar de hablar de la muerte de las bananeras? Y él decía frases completamente emocionales que te ganan la simpatía del público, algo así como cuando cese el dolor de las viudas y de los huérfanos. Y también de otro lado, esto no solo es para los liberales, también de otro lado estaban los conservadores, porque los líderes conservadores decían, esta era una revuelta comunista y bolchevique que quería desestabilizar el país. Y bueno, Jorge Eliezer Gaitán tenía mucha razón en el abuso de poder de ciertas autoridades, y los conservadores también tenían razón en que la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena sí estaba infiltrada por comunistas y anarquistas. No podemos olvidar que en 1917 existió la revolución bolchevique y que en 1936 hacían parte de la guerra civil española grupos de este estilo. Colombia no era una isla en la historia mundial en la que la anarquía y el comunismo nunca entraron. Evidentemente sí entraron. Ahora, eso no les daba motivos para abrir fuego contra la población civil, eso está completamente de acuerdo, pero tampoco
La United Fruit Company era un monstruo que se aprovechaba de, de, de la población civil colombiana y entonces solo venían aquí a esclavizar y pagaban miserias. No era así. Insisto, es un error de parte y parte. Y aquí se acaba la historia y dejo que tú saques tus propias conclusiones. Y sobre todo te des cuenta que en la historia no todos son completamente blancos ni todos son completamente negros, sino que en la mitad de esos dos extremos hay un montón de matices en los que estamos todos y en los que si nos ubicamos dejamos de generar tanta violencia en nuestro país, que es una idea que se puede replicar a toda Latinoamérica, porque en Latinoamérica tenemos esta idea no de adversarios sino de enemigos. Ahora, dicho esto, me tomo el atrevimiento de dar dos conclusiones pequeñas al respecto. La primera, en mi desarrollo profesional me he dado cuenta que empresas y trabajadores tienen una concepción de guerra entre unos y otros, ¿no? Entonces es una concepción del siglo XX en el que el proletariado, en el que están todos los trabajadores, tienen que levantarse ante las injusticias de los empleadores y los empleadores ven a su par como personas que vienen a aprovecharse de la empresa y quieren ganar plata sin trabajar. Y yo sinceramente conozco empleadores que son unas malas personas que cada año, por ejemplo, rompen contratos como si nunca hubiera existido y nunca asumen responsabilidades. Y también trabajadores que por unas gafas dicen no puedo trabajar y no van a trabajar y siguen cobrando sueldo y dicen, hey, páguenme. ¿Qué quiero decir con esto? Que este tipo de historias en las que se demoniza y se santifica a una de las partes, lo único que hace es generar imaginarios colectivos en los que unos y otros somos buenos o malos y estamos dentro de una guerra. Y las vainas no son así. Lo mejor sería que trabajadores, que digo, sí, trabajadores y empleadores trabajaran mancomunadamente para ganar los dos, para que las empresas ganen mucha utilidad y los trabajadores tengan los mejores sueldos posibles. Pero no desde un contexto de guerra somos nosotros contra ellos o ellos contra nosotros. Primero porque eso es mentira y segundo porque a la larga no le conviene ni a unos ni a otros. Y como segundo punto, que este es un tema muy personal, uno nunca puede juzgar un hecho histórico con la moral actual. Es decir, yo no puedo juzgar los reclamos de los trabajadores de las bananeras desde el código sustantivo actual, porque la lógica, la moralidad y la escala de valores de esa sociedad era completamente distinta a la que tenemos hoy en día. Y eso no significa que ellos estén mal y nosotros estemos bien. Eso significa que es diferente. Entonces, si usted va y pregunta, o si hubiera preguntado en 1945 por el aborto en Colombia, el porcentaje sería completamente distinto al porcentaje de acuerdo hoy. Y eso no significa que ellos estén mal y nosotros estemos bien, significa que son diferentes. ¿Y qué quiero decir con esto? Que usted no puede juzgar a la United Fruit Company como el diablo desde las lógicas jurídicas de hoy. Porque era un momento histórico distinto en el que se manejaban lógicas diferentes. Ese fue el tema del video de hoy. De corazón, espero que te haya gustado. En Vanguardia hacemos todo lo que está en nuestras manos para generar contenido que te entretenga y te informe del derecho laboral. Buen día, buena tarde, buena noche, hasta luego.